El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de poder. No mire para atrás. Mira para adelante. No mire para atrás. Hay una encuesta Gallup que se hizo a finales de abril y que no le trajo muy buenas noticias a Luis Abinader y a la reelección. Al gobierno le tomó por sorpresa la baja puntuación del presidente, sobre todo cuando ellos pensaban que a estas alturas del juego Abinader sobrepasaría el 50% de la intención de votos, o al menos de simpatía, en el electorado nacional dominicano. Ante los números deprimentes y desesperanzadores que trajo la Gallup, en esta que será su última encuesta publicada antes de las elecciones, Abinader y Paliza mandaron a parar la publicación de esta encuesta. Pero como este país es tan pequeño y todo se sabe, todo se filtra, me acaban de llegar los datos reales del trabajo de campo de esa encuesta, de un empleado importante de la encuestadora Gallup, uno de sus principales analistas de estadísticas. Los primeros que sabían que nunca tuvieron un 80, ni un 70, ni un 60, y ni siquiera un 50% en las encuestas, fueron Abinader y sus más de 200 asesores, encabezados por Mauricio de Bengochea. Pero la idea de este grupo de maquiavélicos manipuladores mentirosos era crear la percepción, a través de las encuestas, de que todo el mundo ama al presidente, de que todos los dominicanos quieren la reelección, de que todo el pueblo en su conjunto se siente conforme con la forma de gobierno, el desempeño y lo logrado en el gobierno del cambio. La estrategia fue comprar todas estas encuestas. Compraron incluso posicionamientos del presidente Abinader a nivel internacional, colocándolo como uno de los presidentes más populares y queridos del mundo, por encima de López Obrador, de Vladimir Putin, y compitiendo con Bukele. Lógicamente, estos datos proveídos a revistas y portales internacionales eran aportados por el Centro Económico del Cibao, que es la encuestadora personal de Abinader y la encuestadora oficial del PRM. Es decir, no solo se gastaron cientos, sino miles de millones en encuestas manipuladas aquí en República Dominicana, sino también a nivel internacional, porque eso le daba mayor credibilidad a la historia fabulada que se estaba construyendo. Ellos trabajarían sobre esa percepción falsa creada y entendían que a esta fecha lo que era una mentira, lo que era un sueño, estaría convertido en realidad gracias a los miles de millones que ha gastado el gobierno comprando partidos, comprando dirigentes, entregando pensiones, entregando bonos, asignándole una demarcación electoral a cada ministro y director para que, utilizando el dinero de esos ministerios e instituciones del Estado, sacaran de competencia a la oposición. Lo triste para Abinader y los popis del cambio es que, a días de las elecciones, su propósito de convertir en realidad una mentira y una percepción falsa no ha sido posible, por más millones que han invertido, por más gente que han comprado
y por más estrategias de comunicación o manipulación que han ejecutado. Muy por el contrario, han generado un efecto opuesto, un repudio en la población que se incrementa cada día y que los hace bajar de manera sostenible y constante en los estudios estadísticos de campo y de trabajo que se realizan a nivel nacional y que los hacen más de 10 firmas encuestadoras que operan en todo el país. Y esto ha ocurrido de manera natural, sin que la oposición haya hecho ningún esfuerzo para combatir con firmeza al gobierno. Más bien la oposición ha parecido aliada del gobierno. Al parecer había un gran acuerdo secreto entre Abinader y toda la oposición, de dejarlo ganar su reelección a cambio de 3.500 millones de pesos que les entregaría a los partidos a través de la Junta Central Electoral, más unos cientos de miles de millones más por debajo de la mesa. De hecho, la función principal de Miguel Vargas no fue juntar a Leonel y Danilo, ni fue organizar la Alianza Rescate RD, sino su función principal fue gestionar esos millones. La cosa se pone agria, la oposición sale y se revolotea. Es cuando Abinader y Paliza se niegan a entregarles los 3.500 millones de la Junta, más los otros millones. Al ver Danilo, Leonel y Miguel que no les quieren entregar el dinero acordado, entonces convocan primero un acto público en el que participa la Alianza Rescate RD en su conjunto, incluyendo a Danilo y Leonel, que se juntaron públicamente para asuntos políticos por primera vez en años. Pero con todo y eso, Abinader y Paliza se seguían resistiendo a entregarle sus cuartos. La oposición fue a la OEA y otros organismos internacionales para hacer presión al presidente y para denunciar la inconstitucionalidad de acciones del gobierno. Pero Abinader y Paliza seguían como dos perros pitbull, negados a soltar y decididos a no entregarles el dinero prometido a los partidos de oposición. Es aquí entonces que Danilo, Leonel y Miguel les dan dopa tray a la X, le aplican un fatality al gobierno y lo amenazan con retirarse todos de las elecciones. Una retirada de las elecciones por parte de la oposición deslegitimaría totalmente una victoria de Abinader y crearía una crisis mayúscula en el país que es mejor no haber ganado. Bueno, ante esta grave amenaza, a Abinader y Paliza no les quedó más remedio que ceder a las presiones y entregarles ese dinerito que necesitaba la oposición para hacer ricos a unos cuantos de los principales dirigentes del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Pero en este país nos dimos cuenta que existía una oposición por este pleito del dinero. Si no, a la fecha de hoy, ni Danilo hubiera salido a las calles, ni Leonel hubiera salido a las calles, ni Abel, ni Miguel, ni ninguno de los de la oposición tuvieran en las calles. Si Abinader y Paliza les hubieran entregado su dinero a tiempo, según lo acordado, sin tener intenciones de liquidarse, al día de hoy Abinader fuera el seguro presidente, ganando hasta con más de un 70% en primera vuelta, o quién sabe si superando a Bukele con más del 80%. Lamentablemente para el cambio, los números reales de estudios auténticos y científicos confirman que habrá
una segunda vuelta. Es por esto que Abinader se está pasando días sin dormir, ha abandonado el Palacio Nacional, ha abandonado el gobierno y se pasa los días y las noches de pueblo en pueblo haciendo reuniones a las 3 y 4 de la mañana y ofreciéndole de todo a altos dirigentes de los partidos opositores para que se juramenten públicamente en el PRM. Están ofreciendo y comprando a todos los que fueron candidatos a alcaldes de la oposición, los que perdieron y los que ganaron. Y lo mismo están haciendo con todos los candidatos a diputados y senadores. Paliza solo les dice, pida por su boca. Es decir, no tienen límites de millones, porque ellos cuentan con el 1,5 trillón de pesos del presupuesto nacional. Y por eso usted ve que este gobiernazo del cambio no construye un contén o un policía acotado, porque todo lo han gastado en comprar dirigentes y ni siquiera así han podido superar la barrera del 50%. Todo este dinero del pueblo, del gobierno, del Estado, gastado en política y en comprar dirigentes, de alguna forma hay que recuperarlo. Y gane o pierda las elecciones, después que pase mayo, viene una reforma fiscal que va a duplicar el precio de todos los productos de primera necesidad y todos los servicios en el país completo. Lo que hoy le cuesta 100, después de la reforma le costará 200 o más, teniendo en cuenta que eso que hoy cuesta 100 no hace mucho costaba 30 o 40. Hemos vivido una hiperinflación en estos 4 años. Todos los precios se han disparado y por encima de eso, con la reforma fiscal que viene, se van a duplicar de nuevo. Esto va a provocar una crisis en todo el país, que ustedes verán las filas de gente en los puentes tirándose por no aguantar la situación. Los más fuertes tendrán fuerzas para irse del país por México o por Puerto Rico en Yola. Pero lo que viene no es nada fácil, sobre todo para los dominicanos más vulnerables. Todo este mal gobierno que han llevado estos popis ha dado como resultado que la delincuencia se duplique, que el desempleo se duplique, que los precios se dupliquen, que la educación y la salud estén en su punto más deprimente, que volvamos a sufrir de apagones, que se profundice la crisis de la frontera. En fin, todo está peor que antes. Y al día de hoy tenemos un país en cuidados intensivos, en estado agónico y a punto de fallecer. Todo esto también lo han reflejado las encuestas. En el caso de la Gallup, hizo una encuesta del 25 al 28 de abril con un universo de encuestados de 1,200 y de probables votantes de 745 encuestados. Entre los 1,200, que representan a todos los dominicanos con cédula, Abinader sale con un 44.3%. Pero cuando se sintetiza la encuesta entre los probables votantes, Abinader sube a un 47.4%. Esto lo que quiere decir es que mientras menos personas acudan a votar, mayor porcentaje sacará Abinader en las elecciones y mayores posibilidades tiene de ganar en primera vuelta. De hecho, según la propia encuesta Gallup, si solo votan 5 millones de dominicanos, es casi seguro que Abinader gane en primera vuelta. Pero si votan 5,5 millones o 6 millones,
se pueden despedir desde ahora de Abinader porque habrá segunda vuelta. Y en segunda vuelta no hay chance para Abinader. Así que si usted quiere que Abinader gane, su mejor aporte es quedarse en su casa o irse para la playa el día de las elecciones. Pero si usted quiere que Abinader pierda, su mejor aporte es ir a votar el 19. Esta misma encuesta Gallup, que muy probablemente no sea publicada nunca, le da un 29.8% a Leonel, un 15.3% a Abel y un 4.8% a Roque Espaillat. A los demás les da por debajo de un 1%. Aquí lo que yo estoy viendo es a un Roque Espaillat que va creciendo exponencialmente y que va a ser clave para el triunfo de segunda vuelta. Mientras Roque crece, vemos que Abinader baja. Y esto se explica por el hecho de que Roque le ha tirado a la cabeza a Abinader y al gobierno del cambio. Además, hay un sector de la población, muchos apolíticos, que aborrecen a Danilo, que aborrecen a Leonel, que aborrecen a Abel y que aborrecen a Abinader. Es decir, no quieren ver ni en pintura a ninguno de los candidatos de partidos tradicionales, y parece que Roque está sacando provecho de eso y pudiera ser la sorpresa en estas elecciones del 19. Ustedes no quisieran imaginarse la presión y las amenazas que han recibido los ejecutivos de Gallup Dominicana para que esta encuesta no sea publicada en RCC Media, a un punto tal que ha puesto en riesgo la franquicia, y Gallup Internacional está a punto de llevarse su cosa de este país. Abinader y Paliza querían que Gallup saliera ayer en el gobierno de la tarde, pero colocando a Abinader con un 70.6%, y Rafael Acevedo se negó, porque subir de un 47 a un 71 es un descaro demasiado grande. Me dicen que Acevedo les ofreció publicar la encuesta con un 53.2%, que ya con ese porcentaje la encuesta quedaría bien si le aplicamos el porcentaje de error de un 5% en caso que Abinader quede por debajo del 50%. Hoy mismo me llegó el dato de que la Gallup va a salir. Al parecer, por fin se pusieron de acuerdo y se va a publicar esta misma semana, otorgándole a Abinader un 61.7%. Ya todo el mundo sabe que todas estas encuestas son arregladas y favorecen al que más dinero les pague. Lo mejor es olvidarse de todos esos intentos de manipulación, ir tranquilos a votar el domingo 19 y esperar los resultados con refrescos y palomitas para celebrar tranquilos en la casa, ganemos o perdamos.